A veces me pregunto cuándo fue exactamente que dejé de ser padre para convertirme en estorbo. No fue de un día para otro, eso lo sé. Esas cosas llegan como la humedad, primero silenciosa, luego invisible, hasta que un día, todo cruje, todo se quiebra, y ya es tarde. Yo me llamo Absalón, 79 años. Hace unos meses, me caí por las escaleras de la casa donde vivía con mi hijo y su familia. Una caída tonta. El escalón me jugó una mala pasada y terminé con el brazo enyesado. No fue nada grave, pero para ellos, fue el inicio de algo más. Como si mi hueso roto hubiera sido la excusa que necesitaban para soltar lo que venían guardando. Todo comenzó la mañana en que intenté hacerme un café. Me desperté antes que todos, como siempre. El silencio de la casa a esa hora me recordaba a los tiempos en que solo éramos mi difunta esposa, Luz, y yo. Qué manera teníamos de amarnos, en esas pequeñas cosas. Ella siempre decía, el café sabe mejor cuando el agua la calienta quien ama de verdad. Pero esa mañana con el yeso, mis movimientos eran torpes. Una taza cayó al suelo. Se hizo trizas. Era una taza cualquiera, pero para Celina, mi nuera, parecía como si hubiera roto un jarrón de cristal de Bohemia. ¿Otra vez, Absalón?, gritó desde la cocina mientras recogía los pedazos con brusquedad. No es la primera que rompes, ni va a ser la última, ¿verdad? Yo me quedé callado. Nunca he sido de responder al primer golpe. Preferí mirarla como quien observa una tormenta que ya no puede detener. Mi hijo, Dael, bajó minutos después, aún con legañas en los ojos. Celina le habló en voz baja, como si yo no estuviera ahí, como si ya no contara. Tenemos que hacer algo, Dael. No podemos seguir así. No podemos. Esa frase, no podemos seguir así, fue el primer clavo. Esa misma tarde me sentaron en el sofá, frente a ellos. El tipo de escena que solo había visto en películas, donde el anciano parece ajeno pero entiende todo, porque yo entendía, cada palabra, cada suspiro, cada silencio. Papá, dijo Dael, con una voz que no reconocí como suya, no es que no te queramos, pero esto está siendo muy difícil para todos. Celina tiene que ocuparse de los niños, yo del trabajo, y tú necesitas más cuidados. Nos estás exigiendo más de lo que podemos dar. ¿Más de lo que pueden dar? Repetí sin levantar la voz. Me hago mi comida, limpio mi habitación, ni siquiera les pido nada. Pero es una carga emocional, soltó Celina, como si llevara ese veneno guardado hacía años. Tus silencios, tus miradas tristes, tu presencia, pesa. Tu presencia pesa. Me lo dijo sin vacilar, como quien tira la basura al contenedor sin mirar. No quiero terminar con resentimientos, añadió Dael. Hay una residencia, buena, cerca del parque. Podríamos ayudarte a instalarte allá. Residencia. Qué palabra más sucia para quien ha cambiado pañales, curado rodillas, trabajado 12 horas diarias y vendido su moto para pagarles la universidad. Me quedé quieto. Mi mente no procesaba nada. Solo me levanté con dificultad. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y lloré. Lloré como un niño. Hacía años que no lo hacía. No por el dolor físico, sino porque ese día supe que había perdido a mi hijo, al hombre que crié con tanto amor, al niño que se subía a mis hombros y me decía que quería volar conmigo. En ese momento, supe que algo dentro de mí se había roto, pero también comprendí algo más profundo. Nadie puede desecharte si tú no te desechas primero. Esa noche no dormí. Pensé en Luz, en cómo hubiera reaccionado ella. Seguramente con templanza, con dignidad. Me pregunté si alguna vez me había convertido en esa carga que ellos decían, o si simplemente habían dejado de ver lo que aún podía ofrecer. Y entonces, lo decidí, me iría antes de que me echaran, pero no a esa residencia. No, me iría por mis propios pies, con la poca dignidad que me quedaba, pero me llevaría conmigo algo que ellos habían olvidado que yo tenía: memoria y tiempo. A la mañana siguiente el sol no había salido aún cuando terminé de empacar. No necesitaba mucho. Mi ropa cabía en una maleta vieja, de esas que huelen a pasado. Guardé también una foto de Luz, una bufanda tejida por mi nieta menor, y un cuaderno. Uno que había comenzado hace años pero que nunca terminé.
Pensé que ahora tendría tiempo para escribir. Tiempo. Y muchas cosas por decir. Salí sin hacer ruido. De la misma forma en que uno se va cuando sabe que ya no es bienvenido. Cerré la puerta con cuidado, como quien apaga la última vela de una iglesia. Me despedí de la casa sin mirar atrás. No quería llevarme en la retina los rostros fríos de quienes un día me llamaron papá y abuelo. Caminé hasta la parada de autobuses. Me temblaban un poco las piernas, pero no de debilidad física. Era la emoción, el dolor contenido, o quizás la mezcla de orgullo herido y libertad nueva. Tomé un autobús hacia Valdierra, un pueblo a 3 horas de allí, donde años atrás había vivido mi primo Tenorio, antes de morir. Sabía que su antigua cabaña seguía vacía, al borde del monte, un lugar alejado, modesto, pero lleno de paz, perfecto para empezar de nuevo, o para terminar en silencio. No sabía cuál de las dos cosas iba a hacer, pero ambas me parecían válidas. En el trayecto, me dediqué a observar a la gente, parejas jóvenes, madres con niños dormidos sobre el pecho, ancianos de mirada apagada. Me pregunté si también ellos arrastraban historias invisibles como la mía, si alguno había sido llamado carga alguna vez por la sangre que más amaba. A mitad del camino, una muchacha me ofreció una galleta. Yo la acepté con una sonrisa tímida. Era un gesto simple, pero en ese momento me hizo sentir visto, como si por un instante alguien recordara que yo era humano. Le di las gracias, y ella solo asintió con dulzura. No hablamos. Y sin embargo, esa pequeña bondad quedó grabada en mí como una caricia. Llegué a Valdierra pasada la 1 de la tarde. El pueblo no había cambiado mucho. La misma plaza polvorienta, las mismas calles empedradas, la misma tienda que olía a pan viejo y madera. La cabaña de Tenorio estaba en pie, aunque los años le habían robado el color a sus paredes. Empujé la puerta y entré. El aire olía a encierro, pero también a algo mío. Algo que reconocí al instante, soledad que no duele, sino que abraza. Pasé los primeros días limpiando, organizando, haciendo de aquel sitio un refugio. Cada mueble rechinaba al moverlo, cada ventana chirriaba al abrirse, como si el lugar hablara después de tanto tiempo en silencio. Pero yo también necesitaba hablar, o al menos escucharme a mí mismo. Comencé a escribir en el cuaderno, a veces durante el desayuno, otras justo antes de dormir. Escribía recuerdos, pensamientos, cartas que nunca enviaría. Le escribí a Luz, contándole que me había ido, que la casa ya no era mi casa, que nuestros nietos ya no preguntaban por mí. Le dije que la extrañaba más que nunca, pero que había algo dentro de mí que se estaba recomponiendo, lentamente, como una vasija rota a la que se le aplican hilos de oro. Porque sí, me sentía roto, pero no vencido. Una mañana, mientras barría el porche, me encontré con un niño del pueblo. Debía tener unos 10 años. Me observaba desde el camino con curiosidad. ¿Usted vive aquí ahora?, preguntó. Parece que sí, le respondí, apoyándome en el palo de la escoba. Antes esta casa estaba vacía. Era triste, pero ahora huele a pan y a leña. Eso es bonito. Me sonreí. Aquella frase me acompañó todo el día. Un desconocido acababa de devolverme una identidad, no como padre ni como abuelo, sino simplemente como presencia que transforma un espacio. Con el paso de las semanas comencé a ser el viejo de la cabaña. Los niños venían a pedirme que les leyera cuentos. Los vecinos me dejaban pan o leche en la puerta. Una señora llamada Aurina, que cuidaba el huerto comunitario, me enseñó a sembrar acelgas y tomates. Yo, a cambio, le enseñé a leer poesía. Sin darme cuenta, había empezado una nueva vida. No sin dolor, claro. Cada noche antes de dormir miraba la foto de Luz, y le hablaba en voz baja como si todavía me oyera. ¿Te das cuenta?, le decía. Me dijeron que era una carga, pero aquí soy abrigo. Y eso, créeme, pesa mucho más que una queja. A veces, en las noches de luna llena, me sentaba junto a la ventana con una taza de té en las manos y el cuaderno abierto sobre las piernas. Era como si el silencio del campo me invitara a escarbar en los rincones que todavía dolían, y uno de ellos, el más profundo, era la ausencia de mis nietos. Zaire y Emil, así se llamaban.
Sus nombres todavía me saben a infancia, a risa, a esas tardes en las que corrían por el jardín y me pedían que les contara historias de cuando yo era niño. Me escuchaban como si mis palabras fueran secretos de un mundo antiguo. Abuelo, ¿cómo era el cielo cuando tú eras chico? Me preguntaba Zaire, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando creen que el tiempo es una criatura con memoria. Ellos no sabían nada, nada de las discusiones nocturnas de sus padres, nada de las frases envenenadas que se decían en voz baja, como si el veneno no pudiera filtrarse por debajo de las puertas. Yo les escribía cartas, no para enviarlas, no todavía, solo para no perderlos del todo. Les contaba que vivía en una casa rodeada de árboles, que tenía un huerto pequeño, que por las tardes venían mariposas a danzar sobre los girasoles. Les decía que cada vez que hacía pan, lo hacía pensando en ellos, aunque ya no recordaran el olor de mi cocina. En una de esas cartas escribí: Zaire, Emil, si algún día leen esto, quiero que sepan que no me fui por rencor, ni por rabia. Me fui porque entendí que quedarse donde no te quieren es un acto cruel contigo mismo. Y aunque me duele no verlos crecer, prefiero que me recuerden como alguien que un día los abrazó fuerte, y no como un hombre roto al que aprendieron a ignorar. Me costaba terminar esas cartas. Me temblaba el alma más que las manos. A veces lloraba, no de tristeza absoluta, sino de ese llanto viejo, amargo, que brota cuando te das cuenta de que el amor no siempre basta, que puedes haberlo dado todo y aún así, no ser suficiente para los que criaste. Una tarde, encontré una flor seca entre las páginas del cuaderno. No recordaba haberla puesto ahí. Tal vez se había caído de alguna rama, o quizás la había dejado Zaire en uno de sus juegos. Me quedé mirando la flor como si fuera una pista, una llamada del pasado. Fue ahí cuando decidí escribirle también a Dael. Esa carta fue distinta. No tenía ternura. Tenía verdad, cruda, sin adornos. Hijo, me diste la vida cuando naciste, pero me la quitaste el día que dijiste que yo era una carga, no por la frase en sí, sino por la facilidad con la que la pronunciaste, como si no pesara, como si no recordaras mis manos sosteniéndote cuando aprendías a caminar, o mis noches sin dormir cuando tenías fiebre. A veces me pregunto si el hombre que crié murió, o si simplemente se escondió detrás de tus miedos. No te odio, pero tampoco olvido, y eso es más poderoso. Guardé esa carta sin firmar. La envolví en una servilleta de tela que me había bordado Luz con sus iniciales. No sabía si algún día la entregaría, pero necesitaba dejar constancia de mi dolor, porque el dolor silenciado se pudre, y el mío ya empezaba a oler a resignación. Pero no todo era gris en Valdierra. Los niños del pueblo me decían Don Salo, porque decían que mi nombre era difícil. Me gustaba cómo sonaba. Don Salo, el viejo que contaba historias, que les enseñaba a tallar madera, que les hablaba de nubes como si fueran bestias dormidas. Un día, uno de ellos, Luquín, me abrazó sin decir nada. Su madre había muerto hacía poco. Yo solo le devolví el abrazo, y en ese instante comprendí que todavía tenía algo que dar. Quizás no era padre ya, quizás no era abuelo en la práctica, pero todavía era alguien que podía abrigar soledades, y eso me dio fuerzas. Fuerzas para seguir despertando cada día, para seguir escribiendo, para seguir siendo presencia cuando todo lo demás se ausenta. Era un lunes gris, con viento que traía olor a tierra húmeda y leña mojada. Yo estaba arreglando el cerco del huerto, ajustando unas tablas flojas cuando vi el auto estacionado junto al camino. No era de los vecinos, no era del pueblo. Era un auto moderno, limpio, que desentonaba con la tierra rojiza y los árboles polvorientos de Valdierra. No supe por qué, pero algo en el pecho me apretó. Minutos después escuché pasos, y una voz que conocía bien, aunque ya no la reconocía igual. «Papá», me giré despacio, como quien no quiere confirmar una sospecha. Ahí estaba Dael, con ojeras profundas, el rostro flaco, y la misma ropa de ciudad que nunca supo ensuciarse. Se acercó como quien camina sobre cristales, con pasos que no sabían si avanzar o retroceder. «¿Qué haces aquí?», le pregunté sin levantar la voz. «Te estuve buscando». «No lo creo». «Papá, me llamaste carga, ¿recuerdas?».
Bajó la cabeza. No habló de inmediato. Lo dejé en su silencio. Quería que nadara un poco en él, como yo había nadado en el mío. Lo dije en un momento de presión. Balbuceó. Estábamos agotados. Fue un error. ¿Un error? Dael. Una puerta mal cerrada es un error. Olvidar un cumpleaños es un error. Lo tuyo fue una decisión. Me sentaron, me hablaron, me planearon como si yo fuera un mueble que estorbaba en la sala. Él tragó saliva. Parecía más joven de lo que era, más frágil. Zaire preguntó por ti. Dijo que no entiende por qué ya no vienes, que la casa huele distinta sin tu café por las mañanas. Mi corazón dio un vuelco, pero me mantuve firme. Había aprendido que no se puede regalar el perdón como si fuera un pan sin valor. El perdón se cultiva y se gana. ¿Y tú qué le dijiste? Que estabas descansando en un lugar lejos. Mentiste. No quise. Claro que quisiste. Hubo un largo silencio. El viento movía las ramas de los sauces como si aplaudieran esa conversación que tanto tiempo había esperado. No vine a justificarme. Continuó. Vine a pedirte que, si puedes, regreses, aunque sea por un tiempo. ¿A esa casa? Sí. No. No voy a volver a un lugar donde me llamaron estorbo. Esta cabaña es pequeña, pero no me duele. Tu casa es grande. Y sin embargo, me quebró por dentro. Vi cómo los ojos de mi hijo se humedecían. Era la primera vez en muchos años que veía en su rostro algo sincero. No culpa, sino vergüenza. Y eso, aunque suene extraño, me alivió. No te estoy pidiendo que olvides, dijo con voz quebrada. Solo que me dejes intentar reparar lo que rompí. Y dime, pregunté esta vez con la voz más suave, ¿por qué ahora? Lo que dijo después me dejó sin palabras. Porque la otra noche Emil se enfermó, y cuando entré a su cuarto me dijo entre lágrimas, quiero que venga el abuelo porque él sabe cómo hacer que la fiebre se vaya. Las palabras me golpearon más que cualquier discusión. Ahí estaba la semilla, lo que nunca se rompió, el amor de mis nietos, puro, intacto, esperándome. Miré hacia la entrada de la cabaña. No era un palacio, no tenía lujos, pero me había sanado más que cualquier otra cosa. Sin embargo, algo en mí también sabía que ya no era solo yo. Yo pertenecía también a esa parte de ellos. Y ellos, a esa parte de mí que no podía matar el amor, aunque lo intentaran. No voy a volver a vivir con ustedes, le dije finalmente. Pero tú y los niños pueden venir aquí, los fines de semana, a conversar, a tomar café, a plantar zanahorias, a sanar. Dael cayó de rodillas, literalmente, como si el alma se le hubiera vencido. Gracias, papá, perdón, por todo. Y ahí lo abracé, no como un gesto de reconciliación total, sino como un primer ladrillo para construir algo que quizás nunca debió caerse, porque a veces, y solo a veces, cuando alguien se arrodilla, no es por culpa, sino por reconocimiento del daño hecho. Después de aquella escena, después de ver a mi hijo arrodillado frente a mí, algo cambió dentro. No fue alivio inmediato ni perdón automático, pero el hielo que había construido alrededor de mi pecho empezó a agrietarse. No por él, sino por Zaire, por Emil, por esa inocencia que todavía me veía como alguien digno de confianza, no como un estorbo. Dael regresó al pueblo al atardecer. Le dije que no trajera nada, que no comprara muebles, ni intentara compensar con cosas lo que no supo sostener con gestos. Solo le pedí una cosa, que los domingos trajera a los niños, y que no se interpusiera entre nosotros, que me los dejara ser, no como piezas de una culpa, sino como nietos que aún tenían una historia pendiente con su abuelo. El primer domingo el auto llegó temprano. Zaire bajó corriendo con su mochila a la espalda y una sonrisa como las que había olvidado. Emil venía más lento, con su peluche favorito en una mano y una bolsa de pan en la otra. «Abuelo», gritó Zaire mientras me abrazaba con fuerza. «Pensé que te habías ido al cielo». «Todavía no, pequeña», respondí riendo con un nudo en la garganta. «Solo me fui a un lugar donde el cielo se ve más claro». Emil no dijo nada. Solo me miró con esos ojos llenos de preguntas y se acercó despacio. Me extendió el pan. «Mamá lo horneó esta mañana. Dijo que tú haces el café mejor que ella». Recibí el pan como si me entregaran un regalo sagrado. Lo olí, lo partí
y les serví rebanadas con miel. No dije nada más. Ellos tampoco. A veces, los silencios entre quienes se aman son más elocuentes que 1000 explicaciones. Pasamos el día juntos. Les mostré el huerto, les conté que un zorro había aparecido la semana anterior y que tenía sospechas de que robaba mis zanahorias. Emil propuso hacer una trampa con cuerdas. Zaire se encargó de dibujar un cartel. Prohibido entrar, señor zorro. Aquí vive un abuelo feliz. En ese instante sentí que mi alma se tejía de nuevo, punto por punto. Por la tarde, les leí un cuento que yo mismo había escrito semanas atrás, inspirado en ellos. Era la historia de un árbol anciano que había perdido todas sus hojas, pero que seguía dando sombra a los animales que se perdían en el bosque. Al terminar, Emil me abrazó y dijo, «Ese árbol eres tú, ¿verdad?» «Tal vez», respondí, mirando hacia la ventana. «Pero ya me están brotando nuevas hojas». Dael se mantuvo al margen todo el día. Se sentó en una silla del porche, observando desde lejos, como un penitente frente al altar de su propia culpa. No le reproché nada. No lo ignoré tampoco. Solo le ofrecí un café al caer la tarde. Él lo tomó sin decir palabra. En su mirada había algo distinto. No arrepentimiento, no lástima, sino respeto. Y eso ya era mucho más de lo que me había dado en años. Ese domingo se convirtió en tradición. Cada semana los niños traían dibujos, cuentos, preguntas nuevas. Me ayudaban a cortar leña, a regar el huerto, a preparar mermelada de mora. Se manchaban la ropa, se ensuciaban los pies, se reían sin miedo. Y yo sanaba. Cada domingo, un poco más. Cada abrazo, cada «te quiero, abuelo», cada tarde jugando a las escondidas entre los árboles, me devolvía un fragmento de lo que me habían arrancado. A veces, en la noche, cuando todo volvía al silencio, me preguntaba si habría sido diferente si nunca me hubieran echado, si no me hubieran llamado carga. Pero entonces entendía algo. Algunas puertas tienen que cerrarse violentamente para que uno descubra que sabe abrir ventanas propias. No había vuelto a la casa de ellos, y no pensaba hacerlo. El daño estaba hecho, sí, pero aquí, en esta cabaña, había encontrado una forma nueva de existir, no como el padre viejo y olvidado, sino como el abuelo que volvió a ser necesario, no por obligación, sino por amor genuino. Escribir seguía siendo mi refugio. En el cuaderno ahora había páginas llenas de relatos, de reflexiones, de recetas que inventábamos con Zaire. Había comenzado incluso a escribir una historia larga, con dibujos de los niños. Quizás algún día la encuadernaría. Quizás se la dejaría como herencia. Una herencia sin bienes, pero con memoria. Y eso, en este mundo que olvida tan rápido, es oro puro. Con el paso de las semanas, mi rutina empezó a parecerse a una vida nueva, no a un escape del dolor. Cada día traía un sentido pequeño, una tarea sencilla pero valiosa, como si todo lo que había perdido se reordenara, no con grandeza, sino con propósito. Fue entonces cuando Aurina comenzó a visitarme más seguido. Ella, con sus manos siempre manchadas de tierra y esa mirada que lo observaba todo sin juzgar. Nunca me preguntó por qué estaba solo. Nunca me exigió contarle mi historia. Solo aparecía con una canasta de hortalizas, un poco de pan casero o semillas nuevas para sembrar. «Don Salo», me decía siempre, «¿cree que los tomates sienten cuando los arrancamos?» «No lo sé», le respondía, riendo con ternura. «Pero si lo hacen, ojalá sea como quien se despide sabiendo que será parte de algo bueno». Aurina se convirtió en un bálsamo inesperado. No hablábamos de la ciudad ni de familias rotas, solo del presente, de lo que crecía, de lo que podía cosecharse. Ella sabía escuchar los silencios mejor que muchos que se creen sabios. Su compañía no dolía, no exigía, solo estaba, como una canción suave que acompaña sin distraer. Un jueves, mientras tomábamos mate bajo el sauce del patio, me preguntó si alguna vez había amado después de Luz. Me quedé quieto. No por la pregunta, sino por el hecho de que hacía años que nadie me miraba como si aún tuviera capacidad de amar. «No», le dije. Después de Luz no quedó mucho espacio, pero a veces me sorprendo soñando con una voz nueva que me despierte por las mañanas. Y eso ya es algo, ¿no? Aurina sonrió, y no hizo más preguntas.
Ese día, sembramos acelgas, lechugas y algo de calabaza. Zaire había dibujado unos carteles para el huerto. Cada planta tenía rostro, nombre y hasta personalidad. Las zanahorias eran tímidas, los tomates eran gruñones y los rábanos, artistas. Durante la siembra, Aurina me miró y dijo, ¿sabe por qué los huertos ayudan a curar el alma? ¿Por qué? Porque todo lo que se planta con cuidado florece, tarde o temprano, a su ritmo. Y eso nos enseña a esperar. Esa frase me acompañó días enteros. Pensaba en mis nietos, en la relación con Dael, en los años desperdiciados, y entendí que, quizás, los viejos también podemos florecer, no con fuerza, no con velocidad, sino con una paciencia que solo da el tiempo y el dolor vivido. Aurina me regaló un cuaderno nuevo. Me dijo que el otro ya estaba muy lleno, y que la tinta de las lágrimas podía estropear algunas hojas. Este es para tus nuevas historias, Gonzalo, las que aún no sabes que vas a vivir. Y entonces me vi escribiendo no solo cartas al pasado, sino cuentos para el futuro. Empecé a imaginar historias donde los abuelos no eran cargas, sino puentes, donde los hijos sabían volver antes de que fuera tarde, donde los nietos no olvidaban que las arrugas esconden sabiduría y amor en estado puro. Una tarde, mientras llovía suave, escribí, hay palabras que pesan más que los años. Eres una carga, fue un disparo silencioso. Pero el eco me enseñó que no soy un objeto, ni un error. Soy historia viva. Soy raíz que sostiene ramas, aunque no siempre me vean. Escribí eso sin rencor, porque el rencor te encierra. Y yo había decidido vivir abierto al sol, como los girasoles de Zaire. Los domingos seguían siendo nuestros. Los nietos, las risas, las migas de pan sobre la mesa, los dibujos en las paredes de la cabaña. Dael ya no venía con la misma culpa. Se había vuelto más silencioso, más observador, más hijo. Una vez me preguntó si todavía me dolía. Le dije la verdad. Sí, pero no como antes. Ahora es un dolor que me recuerda lo que valgo. Y eso, hijo, también es sanar. Aurina me abrazó fuerte esa tarde, como quien sabe que no hay necesidad de decir nada más. Y así, entre huertos, nietos y memorias que se convertían en historias, fui entendiendo que el abandono no me definía. Lo que me definía era lo que había hecho con ese abandono, lo que decidí sembrar después de que me cortaran las raíces. El tiempo en Valtierra no se medía en relojes, sino en brotes, estaciones y risas de niños. Cada hoja nueva en el huerto era un recordatorio de que la vida, incluso después del dolor, sigue creciendo si uno se lo permite. Zaire y Emil ya sabían el camino a la cabaña. Llegaban corriendo, descalzos a veces, llenos de tierra, con las mochilas rebotando en la espalda y los corazones latiendo como si vinieran de un mundo sin heridas. Se sentían en casa, mi casa, su refugio. Aurina, por su parte, había pasado de visitante ocasional a cómplice cotidiana. Cocinábamos juntos, intercambiábamos libros viejos, nos reíamos de tonterías que solo los que han vivido lo suficiente entienden. Había algo en su presencia que no exigía nada, pero lo daba todo. Una compañía sin presión, una ternura que no intentaba reemplazar a Luz, sino acomodar su recuerdo en un rincón cálido del alma. Una tarde de domingo, mientras preparábamos una mermelada de duraznos, Zaire me miró con los ojos muy abiertos. «Abuelo, ¿tú estás enamorado de la señora Aurina?» Aurina se rió como una niña, y yo sentí que me ardían las mejillas como cuando tenía 15. ¿Qué te hace pensar eso, pequeña? Porque cuando estás con ella, ya no miras el suelo. Me quedé callado. ¿Qué manera tienen los niños de desnudar verdades con palabras simples? No respondí. Solo acaricié su cabeza y volví al fuego, removiendo la mermelada como si en ese vaivén pudiera encontrar la respuesta. Dael también empezó a quedarse los domingos. Al principio no hablaba mucho, solo observaba. Se unía a las tareas del huerto, cargaba leña, ayudaba a arreglar cosas en la cabaña. Lo hacía sin buscar reconocimiento, como si supiera que las disculpas más sinceras no se dicen con palabras, sino con presencia constante. Un día, mientras clavábamos unas tablas nuevas en el cobertizo, me dijo, «¿Sabes, papá? Me he dado cuenta de que no sabía nada de ti, solo lo que me convenía ver. El proveedor,
el que arreglaba cosas. Pero nunca quise mirar al hombre, y creo que me perdí de mucho. Me detuve, apreté el martillo con fuerza, y luego lo solté. Todavía hay tiempo, hijo, si estás dispuesto a mirar, y no solo a observar. Él asintió, y en sus ojos no había culpa, había aprendizaje. Ese día se quedó hasta más tarde, jugó con los niños. Le pidió a Aurina la receta del pan de zanahoria. Me preguntó si podía ayudar a escribir parte del cuento que estaba haciendo con Zaire. Por primera vez en muchos años, vi en él al niño que fui padre, no al adulto que me olvidó. Esa noche, ya solos en el porche, me dijo algo que me conmovió profundamente. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Creer que porque ya no necesitabas cambiarme los pañales. Ya no te necesitaba. Le respondí con calma. Y yo, creí que porque ustedes ya no me miraban, había dejado de existir. Nos miramos largo rato. No hubo abrazos, ni lágrimas. Pero en ese silencio, algo volvió a nacer. Aurina apareció con té caliente. Nos lo sirvió como si supiera que esa conversación había cerrado una herida vieja, y nos dejó solos otra vez. En los días que siguieron, empecé a escribir más que nunca. Mi historia ya no era solo la de un hombre abandonado, sino la de un abuelo que volvió a ser raíz, de un padre que supo marcar un límite sin dejar de amar, de un hombre que, en el ocaso de su vida, no encontró rencor, sino reparación. Una tarde, mientras caía la lluvia, escribí en el cuaderno: el abandono es una tormenta, pero no todas las tormentas destruyen. Algunas limpian, algunas enseñan a construir un techo nuevo, y a veces, debajo de ese techo, florece algo que ni el dolor pudo arrancar. Zaire me dibujó como un árbol gigante, con los brazos extendidos y hojas cayendo en forma de corazones. Emil dijo que era yo, protegiendo a todos. Dael me preguntó si algún día le dejaría leer todo lo que había escrito. Cuando termine, sí. Aún no has visto lo más importante. ¿Y qué es eso? La parte donde tú y yo aprendemos a perdonarnos sin olvidar quiénes fuimos. Y entonces entendí que la historia no terminaba ahí. Solo cambiaba de capítulo. Y esta vez, todos querían seguir leyendo. El invierno llegó tarde ese año, como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo en regalarnos unos días más de sol, de cielo abierto, de tardes tibias bajo el alero de la cabaña. Pero yo ya conocía la vida lo suficiente como para saber que las estaciones nunca avisan con claridad cuando cambian. A veces, el frío entra sin golpear. Fue un martes, cerca del mediodía. Aurina estaba ayudando a Zaire a bordar un pañuelo con girasoles. Emil dibujaba su cómic de aventuras del abuelo del bosque, y Dael arreglaba el canalón del techo que empezaba a gotear. Yo pelaba papas en la cocina, tarareando una canción vieja que mi madre solía cantarme cuando aún creía que el mundo era justo. Entonces escuché el ruido del auto, lento, dudoso, como si no quisiera realmente llegar. Me asomé por la ventana y vi una silueta que no reconocí de inmediato. Pero a cada paso que daba, mi corazón retrocedía una década. Era ella, Nalia. Venía delgada, con la cara surcada por algo más que el tiempo. Vestía de negro, aunque no era un negro de luto, sino uno de derrota. Cargaba una cartera apretada contra el pecho, como si eso fuera lo único que aún podía abrazar, y sus ojos buscaban algo que, quizás, ya no existía. Salí al porche, sin decir nada. Los demás la vieron, pero fue Zaire quien preguntó con voz inocente: ¿Quién es ella, abuelo? Es una historia que ya no pensaba volver a contar, pequeña. Pero el silencio no se podía prolongar. Caminó hacia mí con pasos rotos, mirándome como si no creyera que todavía estaba entero. Mijail, dijo con un hilo de voz que no reconocí. ¿Puedo hablar contigo? Asentí. No por ella, por mí. Nos sentamos en la banca del jardín, la misma donde años atrás ella misma me había dicho: eres una carga. Esa frase todavía latía en algún rincón de mi memoria, aunque ya no me ardía. Ya no me definía. Ahora era solo un recuerdo sin filo. No esperaba volver a verte, le dije sin dureza. Y yo no esperaba necesitarte de nuevo, respondió, bajando la cabeza. Pero aquí estoy. Porque he perdido todo, Mijail. Porque me equivoqué. Porque me he quedado sola.
Hubo una pausa larga, tensa, como si el tiempo nos estuviera probando. ¿Y ahora qué buscas? ¿Refugio? ¿Perdón? Ella respiró hondo. Busco que me mires y no me odies. Eso ya sería un regalo más grande del que merezco. Mi respuesta fue sencilla. No te odio, Nalia, pero tampoco soy el mismo. Y era verdad. Ya no era el hombre que suplicaba amor, ni el padre humillado, ni el viejo resignado al silencio. Era otra cosa, algo más sereno, más firme. Ella me contó de su ruina, de cómo Dael la había enfrentado un año atrás, acusándola de haberse aprovechado de su culpa, de cómo su familia la había dejado sola cuando entendieron que no quedaba herencia, ni casa, ni belleza que la salvara. El abandono había regresado a cobrar su deuda, y esta vez, el destinatario era ella. Vi a los niños en la galería, dijo de pronto. ¿Son tus nietos? Asentí. ¿Y esa mujer, Aurina, te acompaña? Me respeta, me escucha, me ve. Nalia cerró los ojos. Algo en ella se quebró un poco más. No vine a quedarme. No me atrevería. Solo necesitaba ver con mis propios ojos que había sobrevivido a mi abandono. Le puse la mano en el hombro. No con rencor, ni con cariño, solo con humanidad. Sobreviví, Nalia, pero no gracias a ti. Sobreviví porque al final, el corazón aprende a construir con lo que le queda. Y a veces, eso es más que suficiente. Ella se levantó. Me miró una última vez, con lágrimas sinceras, y se fue. No pidió nada, ni siquiera un adiós. Solo se fue, como si por fin entendiera que el lugar que un día destruyó ya había sido reconstruido. Sin ella. Zaire se me acercó al rato. ¿Estás bien, abuelo? La miré, acaricié su trenza y respondí. Estoy más que bien, mi amor. Estoy libre. Y por primera vez, sentí que la palabra perdón no era un regalo para quien lo pedía, sino una liberación para quien lo concedía. Después de la visita de Nalia, algo en el aire cambió. No fue tristeza. Fue como si el viento finalmente se llevara el polvo de tantos años acumulado en las esquinas de mi alma. Esa misma tarde, me senté en la mesa de madera que yo mismo construí décadas atrás. Aurina preparaba su sopa de ají dulce con zanahoria, mientras los niños peleaban por quién había hecho el mejor dibujo de Mijaíl el Sabio. Sí, ese era mi nuevo apodo. Uno que me quedaba demasiado grande pero que yo llevaba con una sonrisa, como si fuera un abrigo que me dieron en un invierno largo, y al fin me quedaba justo. Zaire me trajo una hoja con un corazón dibujado, y una frase que me hizo temblar. No eres una carga, eres mi abuelo y mi tesoro. Tuve que fingir que una basurita me había entrado en el ojo. No quería que me vieran llorar, aunque desde hacía tiempo había aprendido que llorar también es una forma de mostrar fortaleza. A veces, las lágrimas dicen lo que las palabras no se atreven. Esa noche, cuando todos dormían, salí al porche y miré el cielo. Estaba limpio, profundo, como una promesa. Me senté en la misma banca donde Nalia y yo habíamos tenido aquella conversación que me rompió el alma, y después, otra que me la cerró. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado sin buscarlo. ¿Es eso la justicia? No la que grita, ni la que condena, sino la que llega sin hacer ruido, devolviendo al alma lo que le robaron. Y entonces decidí algo que jamás pensé que haría. Tomé mi cuaderno de tapas duras, el que guardaba en la gaveta más vieja del escritorio. En él había escrito poemas, pensamientos, sueños rotos, pero también líneas que nadie había leído jamás. Esa noche, escribí una carta, no para Nalia, ni para Dael, ni para el juez que alguna vez firmó la orden que me dejó sin casa. La escribí para mí. Querido Mijaíl, hoy quiero que sepas que sobreviviste, que no fuiste una carga sino una llama que otros no supieron cómo sostener. Caminaste con el alma rota, sí, pero también con la dignidad intacta. Aprendiste a amar después del desprecio, a criar nietos con las manos que te negaron como padre, a recibir amor sin mendigarlo. Y eso, viejo, eso es más que suficiente. Perdónate por lo que no pudiste cambiar, y agradece por lo que aún tienes. Porque al final, la justicia no siempre llega con juicios. A veces llega con dibujos de niños y sopa caliente en la noche. Cerré el cuaderno. Respiré profundo. Al día siguiente, sin avisar,
Llevé a los niños al pueblo. Aurina me acompañó, aunque no preguntó nada. Sabía que algo se estaba cerrando. Entré en una pequeña notaría. Pedí que redactaran un documento. Dejé constancia de algo que debía hacerse en vida. Quiero dejar la casa y este terreno a nombre de mis nietos, dije con firmeza. No quiero que nadie jamás los saque del único lugar donde fueron realmente amados. El notario me miró sorprendido. Preguntó si tenía herederos. Le respondí que los únicos que llevaban mi corazón eran esos 3 niños. Firmé, sellé, entregué, no para castigar a nadie, sino para asegurar que mi amor no quedara sin raíces. De regreso a casa, pasamos por una feria. Compré dulces, semillas, una cometa verde. Zaire me dijo que el verde era el color de la esperanza. Me gustó creerlo. Por la noche, Aurina me preguntó qué me pasaba. Le respondí con una sonrisa suave. Hoy cerré una herida, y al hacerlo, sentí que el alma me respiraba mejor. Ella me abrazó por la espalda, en silencio, como hacen las personas que entienden que el verdadero consuelo no necesita palabras. Y ahí supe que había hecho lo correcto. No me vengué, no grité, no exigí disculpas. Solo viví mejor. Y eso, en esta vida, a veces es la victoria más profunda. Al despertar esa mañana, el sol entraba por la ventana como un abrazo cálido. Algo en mí se había soltado. No era el final de la historia, sino un comienzo que llevaba años negando. Caminé al huerto, respiré profundo, y sentí la tierra mojada bajo mis pies. Allí estaban ellos. Zaire con su risa contagiosa, Emil con su mirada soñadora, Aurina con la serenidad que ya era parte de mi familia, y Dael, más humano que nunca, aprendiendo a ser hijo y padre a la vez. Me senté en la banca del porche, el cuaderno en las manos. Escribí la última página con la tinta que ya no temía manchar. He aprendido que la vida no se mide por los años que uno vive, sino por los momentos en los que se siente vivo, por las veces que elegimos perdonar, no para olvidar, sino para liberarnos, por las veces que nos levantamos, aún con las heridas abiertas, y seguimos amando. Hoy sé que la carga más pesada es llevar el rencor, y hoy prefiero llevar la paz. Miré a mis nietos jugar entre los girasoles. Sentí que mi alma estaba completa aunque imperfecta, que mi historia no era solo de abandono o dolor, sino de resiliencia y amor silencioso. Aurina me tomó de la mano y me dijo, «Don Salo, usted es más que un abuelo. Es el alma que enseñó a todos a no rendirse». Y yo, con la voz quebrada por la emoción, respondí, «Gracias a ustedes aprendí que no hay heridas que el amor no pueda sanar. A veces, la justicia no llega con gritos ni con venganzas. Llega en las risas de un niño, en el abrazo callado de una mujer que sabe escuchar, en la carta que nunca enviamos, pero que nos salva. Esta es mi historia, la historia de un hombre que le dijeron que era carga, que lo abandonaron, que fue olvidado, pero que eligió volver, no para ser recibido con flores, sino para plantar las suyas. Y si estás ahí, escuchando esto, quiero que recuerdes, no eres una carga. Eres un árbol que merece ser cuidado, un corazón que merece ser amado, un alma que merece redención. Gracias por acompañarme en este viaje. Que esta historia te inspire a no renunciar a ti mismo. Y si sientes que alguien cercano te ha dejado atrás, recuerda que el amor puede abrir puertas que el abandono cerró. Te invito a compartir este video, a dejar un comentario con paz en el alma, para que juntos difundamos un mensaje de esperanza y sanación. Suscríbete para más historias que transforman vidas, y quédate un momento en silencio, con el corazón abierto, agradeciendo por la vida y la fuerza que llevas dentro. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.